Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo insertar publicidad de AdSense dentro de tu página web WordPress. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos aquellos que me invitan a un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho todo esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es buscar una página o crear una página, esos como ustedes gusten, dentro de nuestro sitio como para poder insertar esta publicidad. Para esto entonces me voy a ir a páginas, en mi caso voy a elegir una que ya está disponible dentro de mi sitio, que después los invito si lo quieren visitar. Acá tengo la página de contacto por ejemplo y tengo editar con Elementor, lo voy a abrir en una pestaña nueva. Y lo que voy a hacer es esperar a que se abra el diseñador de mi página web. Una vez que los tenemos listos, para que puedan ver más de un ejemplo, yo tengo un encabezado, tengo aquí el texto de contacto y un texto aquí abajo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar insertar en primera instancia una publicidad en formato horizontal por sobre el formulario propiamente dicho de contacto, si les parece. Así que, ¿cómo haríamos eso? Lo que tienen que hacer es venir aquí, buscar HTML y una vez que lo tienen disponible van a venir y van a insertar este componente. Ahora dentro de este componente yo tengo que pegar un código HTML. Ese código HTML me lo va a dar AdSense. Y vamos a ver más de un ejemplo. Para esto entonces me verá mi sitio AdSense. Ustedes tienen que poner en la parte de anuncios, descripciones y van a entrar en esta solapa que dice por sitio en forma predeterminada. Aquí y antes de avanzar con el ejemplo que estamos haciendo, les voy a dar obviamente una característica. AdSense hoy en día tiene una característica que es muy recomendable que tiene que ver con anuncios automáticos. Entonces, si ustedes tienen un sitio ya sea con Gutenberg o con Elementos, con nuestro ejemplo actual, ya pueden tener publicidad en forma automática si activan los anuncios automáticos. ¿Cómo hacemos esto? Si yo estoy en mi sitio web, el que estamos ahora, pulso en editar, van a ver que si yo tengo acá en la sección anuncios automáticos, lo tengo habilitado. Si ustedes están iniciando, simplemente busquen esta sección de anuncios automáticos y lo que van a hacer es activarlos. Puede ser que les pida algún tipo de parametría o alguna consulta, pero ya lo van a dejar listo y lo que va a pasar es que inclusive les va a dejar diferentes formatos y fíjense que yo acá ya puedo ver hasta ejemplos de mi página web en donde lo que va a estar haciendo es crearme este tipo de anuncios. Una cabecera, con un anuncio o hasta un pie de página con un anuncio y eso se hace en forma automática. Inclusive puede ser que me inserten, si mi post, entrada o página son largos, anuncios intermedios en forma automática. Ahora, ¿qué puede pasar? Estos anuncios automáticos realmente recomiendo muchísimo que los usen y están buenísimos, pero también puede pasar que haya determinadas porciones en donde nosotros querramos explotar aún más esto poniendo publicidad nosotros en lugares estratégicos. Vamos a ver entonces cómo hacer esto. Yo por ahora lo que voy a hacer es cerrar esta vista. Voy a volver entonces, estábamos dentro de AdSense en la parte de anuncios por sitio. Con eso activábamos el anuncio automático. Me voy a ir por bloques. Lo que voy a hacer es crear distintos bloques. Yo ya tenía creado, pero vamos a ver cómo hacer uno. Es muy fácil. Se va a poner anuncios gráficos, por ejemplo. Una vez que están acá, fíjense que tienen en formato cuadrado, en formato horizontal y en formato vertical. Para nuestro primer ejemplo, el ideal era un formato horizontal, así que lo voy a seleccionar. Y acá lo que tienen que hacer es darle un nombre. Yo le voy a poner anuncio demo H o por horizontal para después localizarlo. Y voy a pulsar en crear. Una vez que lo hagan, directamente les va a dar este código. Este es el código HTML que ustedes tienen que usar y lo van a poder copiar seleccionándolo, haciendo botón derecho copiar, o también puede copiar el fragmento de código y fíjense que ya me lo deja en el portapapeles y acá podrían dejarlo ahí listo o pueden pulsar en listo, porque ellos ya tienen listo para que vean que en todo caso si ustedes ya lo utilizaron y quieren venir otra vez siempre lo van a tener disponible y pulsando en este icono que está aquí entre los símbolos de mayor y menor, si pulsan nuevamente van a poder acceder al código y copiarlo y después pulsar listo. Es decir, lo pueden reutilizar tantas veces como quieran. Voy a volver a mi página web. Una vez que estamos listos, teníamos nuestro código HTML. Voy a pulsar botón derecho pegar. Y una vez que ya queda disponible, voy a ir pulsando en actualizar para que quede listo. Entonces acá inserté una publicidad horizontal entre medio de estos títulos y el formulario. Vamos a ver otro ejemplo más para que puedan verlo. Yo lo puedo hacer en una sección totalmente nueva. Y lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es hacer una sección, vamos a hacer así una sección doble.
Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar ahora una publicidad, por ejemplo, cuadrada. 2 publicidades cuadradas aquí abajo. Me vuelvo a AdSense. Volvemos a anuncios gráficos. Y lo que voy a hacer es, bueno, acuerden que teníamos horizontal, vertical y cuadrado. Yo lo voy a dejar en cuadrado. Voy a poner acá anuncio, demo, cuadrado. Y voy a pulsar en crear. Una vez que lo hagan, tenemos nuevamente nuestro código HTML. Voy a copiar el fragmento. Recuerden que también lo pueden marcar y hacer botón derecho copiar. Voy a pulsar en listo. Vuelvo a mi página web y lo que hacemos es nuevamente tomar el objeto HTML. Lo voy a dejar aquí. Voy a insertar. Y una vez que lo tengan listo, obviamente recuerden que pueden tener diferentes características en su columna utilizando Elementor. Es muy posible que acá les convenga poner medio y centrado para que, depende del tamaño, si sabemos que es cuadrado, quede bien acomodado. Vamos a ir a lo que sería la otra columna. Nuevamente vamos a pulsar en HTML. Vamos a insertarlo. Vamos a copiar el código. Y nuevamente, al igual que hicimos recién, acá muy probablemente le convenga poner medio y centrada. Perfecto, entonces habrán notado que recién cuando lo pegué ya hasta casi atinó a mostrarme una publicidad. Yo lo voy a dejar ahí, entonces voy a pulsar en actualizar y vamos a probar esto que estamos viendo. Lo que voy a hacer es, para poder verlo bien, voy a entrar a una ventana de incógnito y vamos a hacer www.cispasocial.com. Invito a todos a que ingresen a mi sitio. Si ingresan, bueno, obviamente van a tener un montón de contenido, pero bueno, también podrán ver que si tengo activado AdSense y tiene en forma automática, por ejemplo, o hay otras secciones en donde pueden ver código ya insertado y ver ejemplos. Yo en este caso voy a entrar en particular en acerca de, voy a entrar a contacto. Y dentro de contactos nos vamos a encontrar, entonces, primero con el anuncio automático. Aquí arriba, que esto lo insertó automáticamente, como vimos recién, AdSense, en donde tengo cabecera y tengo una marquesina aquí abajo. Y si voy bajando, porque no siempre aparece en esa cabecera, fíjense que me quedó una sección de publicidad horizontal entre medio del texto y lo que sería el formulario. Y si bajamos, me quedaron aquí abajo 2 publicidades en formato cuadrado, que acá también tengan en cuenta que no siempre son distintos. Me insertó lo mismo, eso depende ya de AdSense y cuánta publicidad quiera poner o no en mi sitio. Así que otra muy buena recomendación es no insertar publicidad muchísima, digamos, en muchas secciones, porque de todas maneras se va a entrar a repetir. Con eso entonces acabamos de ver claramente cómo ustedes pueden insertar publicidad en su sitio WordPress. En este caso lo vimos en una página particular y lo vimos en formato horizontal y lo vimos en formato cuadrado. Voy a volver hacia atrás. Claramente, si quisieran insertar otro tipo como vertical, no tienen más que venir acá, darle un nombre vertical y crearlo. No es más que eso, ¿sí? Es muy muy simple. No lo hago en este caso para no perder más tiempo. Espero que les haya gustado. Si fue así, les pido que por favor se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen comentarios, obviamente un like. Y agradezco nuevamente muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web. Y les agradezco muchísimo que lo hagan y espero que lo sigan haciendo. Y también a todos aquellos que se han convertido en miembros de mi canal. Los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al tutorial anterior de las mismas. Un saludo enorme a todos los países que me siguen. Chao.